tener más dinero. Y ahí es donde se tuerce todo esto. Suena ilógico. Pero ahí, ahora sí ya sabes por dónde. Sí, pues ahí, o sea, si quieres cambiar, pues Hay que ir más allá de lo lógico. Y ahí es donde empezamos a ver. El dinero es un representativo de valor, pero no da valor. No es reversible la relación. A mí me encanta explicarlo. No, el dinero no te da más que el representativo de valor. Es muy importante como representativo, claro que sí, pero nunca te va a dar valor. ¿Sí? Si lo sacamos del contexto financiero, es el tanque de la gasolina del carro y el medidor que tienes en el tablero. Medidor y tanque. ¿A alguien se le ocurriría que si se te está acabando la gasolina, le empujes a la aguja del medidor para que llegues a donde quieres llegar? Eso es un absurdo. Eso es lo que hacemos cuando decimos necesito dinero para subir mi valor. ¿Por qué? Quiero aumentar el representativo. No verificar el tanque y ahí echarle lo que le tengo que echar. ¿Sí va quedando claro esto? Sí. Ahora, tenemos un punto de partida en ese valor. ¿Cuál es el punto de partida? Lo lógico para ti. ¿Sí? Lo mismo que decíamos hace rato. Lo lógico para ti es el punto de partida. ¿Qué es eso? Lo que llamábamos función paterna. Esos 4 que vimos de tener, saber, deber y poder, eso se nombra función paterna. No porque venga de papá, ¿sí? Porque es el eje que te va a regir. Es lo que marca un límite. Entonces, tus recursos de inicio están manejados por esa función paterna. Entonces, al menos tú tienes la posibilidad lógica de ganar lo mismo que ganaban tus padres. ¿Queda claro esto? Ese ya lo traes por default. Ahora, desafortunadamente, estamos viendo casos donde ni siquiera llegan a ganar lo que ganaban los padres. Se están quedando por abajo. ¿Por qué? Eso tiene que ver con pleitos con los padres. Pero en el mejor de los casos que lo puedas manejar, tu máximo potencial por default que traes en tus programaciones es lo mismo que ganan ellos. Y de ahí va a empezar esta curva que les decía. Sube, baja y no puedes pasar de ahí. Ese es como el óptimo de lo que ya traes armado, de lo lógico inicial. Ahora, nos interesa ir mucho más allá. Para ir mucho más allá, ¿qué hay que hacer? Con la lógica que habíamos puesto, lo que hay que hacer es ir más allá de lo que debemos. Que esa es otra forma de evaluar esto. Y es muy fácil. Siempre vas a tener dinero para lo que debes. Si no, obsérvalo. Y volteas el mundo para cumplir lo que debes. Ya sea que debas en deuda financiera o que debes moralmente. Algo que tienes que hacer. Eso pasa, por ejemplo, cuando tienen hijos. Y antes no salía el dinero ni para ti. Ahora, como debes mantener a la criatura, sale el dinero para el niño. Tú sigues sin dinero, pero cubres el deber. Sí, queda claro. Esa es otra forma de ver cómo se maneja este límite. Pero lo que sea en función de deseo, olvídate. ¿Sí? Me quiero gastar esos 500 pesos en irme a comer a un restaurantito. ¿Sí? No, prohibido. Pero sí tengo que pagarle los 10,000 pesos a la criatura para que vaya a la escuela especial. Sí, va quedando claro. Estos siempre se cubrirán, estos siempre harán falta. Siempre. Eso así va a funcionar. ¿Por qué? Porque tu mente así lo maneja. ¿Por qué? Porque está prohibido el deseo. El deseo es una cuestión que biológicamente tenemos prohibida. Es decir, de las estructuras más básicas de tu mente. Entonces, cada vez que tú armes algo en función del deseo, se va a desarmar. ¿Sí? Pero el deseo, ¿qué sería? ¿Lo lógico o lo ilógico? Lo ilógico. Entonces, tengo que empezar a considerar en función del deseo, pero aumentarle el deber. Y ahí es donde empiezo a ver cómo tengo que empezar a jugar con los dos lados. Si no, se me van a contraponer. Necesito un rancho de 10 hectáreas. ¿Por qué lo necesito? Porque lo deseo. ¿Se queda claro? Porque si no solo lo dejo en necesidad, se queda acá abajo. Si yo logro mantener esa lógica el tiempo necesario, mi instinto lo va a empezar a tomar como que eso es lógico. La cosa es mantenerlo el tiempo necesario. Pues eso es lo único. ¿Sí? Porque ese monstruo que tiene el 90% de tu fuerza, cuando se convence de algo, lo empieza a hacer a pesar tuyo. ¿No les ha pasado que de repente, ay, si yo pudiera viajar a no sé qué, y lo dices así al aire, y de repente te llega? ¿Sí? Y órale, tienes que viajar a no sé dónde, pero vas tú solo, vas sin viáticos, tú lo pagas. Yo no quería, pero empezaste a abrir la boca y se empezó a mover. Sí, ahí se puede ver muy fácil cómo a pesar de no conocer una metodología se puede empezar a manejar. Ahora,
Términos sencillos. ¿Qué hay que hacer para empezar a subir esta línea? Aumentar tu valor. Si el dinero es un representativo de valor, lo que hay que hacer es aumentar el valor. Si quiero que el medidor de gasolina suba, pues le echen más gasolina, es así de fácil. Ahora, ¿cómo aumentas tu valor? Esta es otra de las líneas que se tuerce muchísimo. Y las nuevas tendencias que hay ahora, piensa positivo, levántate temprano, ánimo, besitos, tú puedes. ¿Y eso cambia tu billetera? ¿Aumenta tus recursos? No, se vuelve un positivismo absurdo. ¿Sí? Y ya no tienes el cliente y dices, no, pero ánimo, hay que tener buena cara, hay que estar feliz, hay que tener buena vibra, le dicen ahora. Pues eso es hacerse güey. ¿Por qué? Porque nada más es una cuestión adentro. No estás impactándolo afuera, no hay crecimiento de valor real. ¿Por qué? El valor como valía, como cuánto vales, no se puede mover, es un intangible que no puedes mover. No se puede tocar. ¿Cómo puedes definir cuánto vale una persona? En dinero podría, es el representativo. ¿Cuánto dinero puede manejar? Pero si aquí empezamos a discriminar, entonces, ¿quién vale más de todos ustedes? Ah, yo gano tanto, yo gano tanto, yo gano tanto. Eso sería una cuestión lineal que sería totalmente falsa. ¿Qué tendríamos que ver? ¿Cuál fue tu punto de partida? ¿Sí? Gano la mitad de lo que ganaba mi papá. Entonces estoy en menos tanto en lo que gano. Gano igual que mi papá, estoy en ceros. Él ganaba 10 pesos, yo gano 11. Entonces estoy en 1 en valor. ¿Se queda claro? No es un valor absoluto, es relativo al punto de partida. ¿Sí? Esa sería una forma. Ahí sería como estoy en ese arranque. Pero, ¿cómo le hago para aumentarlo? Aumenta tu valor. Pero no se puede tocar. Yo no me puedo hacer más valioso porque lo que se me va a ocurrir es consigo más dinero. Y caemos en el error que habíamos dicho. Si quiero aumentar mi valor, le empujo la agujita. Entonces tengo que usar la otra vía del término, que esa es una cuestión que existe en la mente. La mente, cuando una palabra tiene más de un significado, los relaciona. ¿Sí queda claro esto? Entonces, ¿cuál es la otra vía? Valor, valentía. ¿Cómo lo haces? O sea, es muy fácil. ¿Cómo puedes medir si eres valiente o no? ¿Qué se les ocurre? Haciendo cosas que no haces, asumir riesgos. Asumes riesgos. Es decir, empiezo a tirarle a lo ilógico. Lo que decíamos en un principio. Cada vez que tú te dirijas a algo ilógico, pero que tú decidiste, eso va a aumentar tu valentía. ¿Por qué creen que cuando acabas la carrera y te diriges a conseguir trabajo con el miedo del mundo, a tu entrevista, con tu currículum, que nada más es una hojita vacía y demás, ¿por qué crees que hay un aumento de ingreso? Hubo una acción que requirió valentía en un objetivo en específico, no valentía de me aviento del bungee, sino en un objetivo en específico para aumentar algo que yo quiero. ¿Cómo se ve reflejado? Aumentan los ingresos. ¿Sí ven cómo es la lógica? Quiero más dinero, tengo que hacer acciones que me impliquen valentía. Acciones que me impliquen valentía, esas acciones que para mí hoy son ilógicas, que son un límite para mí. Obviamente no es al aire, es a un objetivo en concreto. Si mi objetivo es que yo vendo 10 piezas de mi producto y quiero vender 100, tengo que hacer algo que me implique valor a mí. Si yo solo contrato al publicista, no me implica valor. Por lo tanto, por más bueno que sea el publicista y haga lo que haga, no va a incrementar los ingresos. Sí, esto es claro. No depende del publicista. ¿De qué depende? De que yo haga una acción que aumente mi valor. Ah, ¿sabes qué? Los anuncios yo le entro porque me da pánico mostrarme al público. Y pones mi cara y yo hablo 2 segundos. Eso que empieza a ser una combinación que aumenta la valentía de la persona. Es esa versión que dicen, te estás comprometiendo con tu producto. Sí, van viendo cómo es la mecánica, cómo se va combinando. Una campaña así en publicidad funciona tremendamente. ¿Por qué? Porque lo que está amplificando es ese acto de valentía de la persona. Sí, va quedando claro. Ahora, ese acto de valentía todo el mundo lo ve, aunque no lo reconozca racionalmente. Pero cuando empiezan a romper un límite así, todo el mundo voltea. ¿Qué está haciendo ese cuate? Y su producto se vuelve un factor que llama la atención tremendamente. Si van viendo cómo funciona. ¿Quieres aumentar tus ingresos? Tienes que hacer actos de valentía. Esa es la fórmula. Es así de sencillo. Eso, ¿por dónde tiene que partir? Tiene que ser algo que deseo. No puede ser una necesidad. Si es una necesidad, es lógico. Entonces no es valiente.
Ir a conseguir trabajo porque no tengo para comer es lógico, no es valiente. ¿Sí? Aumentar mis ingresos más allá de lo que necesito, eso requiere valentía. Si van viendo cómo con esto podrías evaluar un montón de cosas que te traen el proyecto de inversión y tú ya puedes decir, va a pegar, no va a pegar. Por desde dónde lo hace la persona, ni siquiera por el proyecto. ¿Por qué? Porque su mente va a seguir todos estos mecanismos. Ahora, no es porque vengan los espíritus y entonces te ayudan porque tú estás haciendo valentía. Es como opera tu mente. Es como opera tu razonamiento. Entonces, de ahí tú vas a hacer acciones que contribuyan o vayan en contra. Ya no te vayas a todo cómo funciona el entorno y demás. Tú mismo los vas a hacer. ¿Por qué justamente en la negociación no se te ocurrió decir X factor? Porque esto entraba en juego. Sí, soy claro. Es que ¿cómo si le di el crédito a 60 días cuando yo sé que se lo tenía que dar a 2 días? Y a eso tira al negocios, ¿eh? ¿Por qué? Porque requiere un acto de valentía. Ay, pero es que yo soy una empresa chiquita y esa es una mega empresa que me va a dar todo, bla, 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 bla. Y ahí empiezas a ver cómo juega la mente con esas cuestiones. Ni siquiera es que algo afuera te lo haga. Tú lo creas. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, pregunta? ¿Todo clarísimo? Muy bien. En la mente está clarísimo. Y entonces, para descifrar y poder manejar esto que estamos diciendo, aumenta tu valentía para aumentar ingresos, ¿qué hay que considerar? Primero, estructuras mentales. Es mucho de lo que hemos estado hablando hasta ahorita. Después, esas estructuras mentales, ¿cómo se relacionan? Eso es lo que se llama modelo de correlación psicodinámico. ¿Cómo se relacionan con tu entorno? Porque no es yo lo pienso y sucede afuera. Si así sucediera, podría ser muy bueno, podría ser la cosa más espantosa del mundo. ¿Sí? Porque pensamos cada cosa. Y la tercera, lo que explica cómo ocurre en el entorno, que es física cuántica. Son los 3 ejes de economía transpersonal. Y entonces toda problemática, toda situación se analiza desde estos 3 ejes. Y ese es el pensar desde la economía transpersonal. Estructuras mentales. Como les decía, es esa creencia de si A, entonces B. Hay una básica que es esa llamada falta, pero dialécticas, que es la forma como se nombra ese A, entonces B, hay millones. Y eso es lo que utiliza tu instinto para que no logres tus objetivos. Si tu objetivo es llegar al trabajo puntualmente, te subes al carro y lo primero que vas a ver son dialécticas por todos lados. Puerta abierta, cerrada, carro encendido, apagado, aire acondicionado encendido, apagado, estación de radio, estación A, estación B, ¿sí? O sea, dialécticas empieza a ver por todos lados, camino A, camino B. ¿Qué va a ser el instinto? Que tú empieces a pensar en todas las dialécticas, menos en la que te hace llegar a tu objetivo. De todas las que dije, ¿cuál es la única que te hace llegar a tu objetivo? ¿No? Encendido, apagado del carro, eso es lo fundamental. ¿Sí queda claro? Porque si no empiezo a analizar qué camino tomaré y empiezo a sacar el teléfono, veo el mapa y todo, y ni siquiera el carro se ha encendido, ¿sí? Me echo media hora analizando el teléfono. ¿Sí queda claro? Ajá. Y si no, me echo media hora con el aire acondicionado y empiezo a ver que no funciona como yo querría, es que hay que llevarlo al técnico, déjale hablo al técnico, y ya te empieza a mandar para otro lado. Eso es lo que hace tu instinto a nivel mental para que no sigas lo que quieres. Aparentemente es muy sencillo, pero nos arrastra constantemente. Claro, ahí van a seguir otras dialécticas. Ajá. Exactamente. Entonces, de todos los millones de dialécticas que hay un eje central que es el que te lleva a tu objetivo. Pero tu mente te va a mostrar millones. ¿Sí? Ejemplos muy típicos a nivel laboral. Es que le entregué el proyecto al jefe y no me sonrió, como que se enojó. Y te empieza a angustiar, te empieza a sentir mal, empiezas a hacer un montón de tonterías. ¿Por qué? ¿Qué dialéctica estás usando para evaluar eso? ¿Me quiere o no me quiere? ¿Qué tiene que ver con tu negocio que tu jefe te quiera? ¿Sí queda claro? Para hacer negocios no necesitas que te quieran, necesitas ser eficiente, que eso es otra cosa. Pero lo empiezas a evaluar por función si te quiere o no te quiere. Entonces, es horrible que tenga yo un jefe enojón. Pues porque lo estás evaluando como si fuera tu papá. Sí, queda claro. Lo estoy evaluando desde un lugar que no corresponde a donde debería de ser. Cuando lo decimos es muy obvio. El problema es ver que estamos evaluando desde ahí dentro de la situación. Es lo que no es tan fácil ver. Nos lleva un poco de tiempo.
y eso es práctica. Ahora, las estructuras mentales. Es un pensar automático, ahí están, sí o sí, nadie tiene la mente en blanco. Todos, y más a esta edad, ya tenemos todo programado. ¿Por qué digo más a esta edad? Porque se programan de los 0 a los 3 años de edad. De hecho, el 90% de las estructuras mentales se programan del momento de la gestación al parto, o sea, 9 meses. De ahí en adelante ya solo es la confirmación de las estructuras mentales. Entonces ni siquiera es porque es que en la secundaria me humillaron tan horriblemente. No, eso ya es una repetición de las programaciones iniciales. Entonces, realmente con lo que se trabaja es con ese pequeño periodo, que se va a repetir muchísimas veces en tu vida. Eso es muy bueno. ¿Por qué? Porque entonces no hay culpables. No es que mamá me programó, papá me programó. Si todo se programó cuando ni siquiera estaban conscientes de que estabas ahí, entonces no hay ninguna intención de programarte, ¿sí queda claro? Ahora, son de sobrevivencia. Se toman para que el ser humano sobreviva. Eso hace que no se puedan borrar. Por ahí hay muchas líneas que dicen hay que desaprender. Yo me pregunto, ¿cómo le haces para desaprender? Puedes ignorar lo que ya sabes, pero nunca desaprender. No, no se puede. Si AB me da verde y yo quiero resignificar y que me dé azul, entonces digo, lo que antes me daba verde ahora me da azul. Pero no se puede borrar ese primer razonamiento de me daba verde. Que eso es lo que intentan hacer con resignificar. Pero intentan borrar el verde y poner solo el azul. La lógica que sí te va a funcionar es AB da verde y de ahí tengo que hacer algo para que se vuelva azul. O sea, serían todos los 3 pasos completos. Lo que intentan hacer al resignificar es que AB me dé azul. Eso nunca va a suceder. Y cada vez que lo quieres hacer te pones en un riesgo espantoso. ¿Por qué? Porque como son de sobrevivencia, cada vez que tú quieres cambiar una estructura mental, ¿qué empieza a ocurrir? Todo el entorno se pone en contra. ¿Qué es? Esa parte del instinto que te está protegiendo. ¿Por qué? ¿Para qué se generaron? Se generaron para que papá y mamá no te mataran. ¿Se queda claro esto? No es por amor y mis lindos padres, no, es sobrevivencia pura. Si estás con lobos, ¿qué tienes que hacer para que no te maten? Aullar, ser como lobos. Así es como se aprenden. ¿Sí? No es que papá y mamá sean buenos o malos. Tu instinto te adapta, te mimetiza y te vuelve igual a ellos y no hay una discriminación. No es, bueno, esta programación de mamá no me gusta, tomo esta, no, tomas todo completito. Y aparte, como tomas de 2 personas, ahí se generan unas aversiones espectaculares. ¿Por qué? Porque muchas veces papá y mamá no piensan para el mismo lado. Entonces ahí empiezan a chocar. Sí, queda claro. Pero no se pueden borrar, ese es el punto importante. De 0 a 3 años, todas las estructuras que tengas se van a basar en las 4 que dijimos inicialmente. Esas 4 son generales para todo ser humano. ¿Se acuerdan cuáles eran? Saber, poder, tener. Y deber. Nada más. De ahí se van a constituir como paradigmas. Es decir, tú en tu vida no los vas a ver con esos verbos, no es tan fácil que los veas, salvo que le pongas atención. Lo vas a ver como cuestiones científicas, cuestiones financieras, cuestiones religiosas y cuestiones políticas, que es exactamente lo mismo. Pero ya para adultos, por decirlo así. Una cuestión social nada más, pero es lo mismo. ¿Dónde las detecto? ¿Dónde detecto mi estructura mental? En lo que hablo. Ahí es donde empieza el truco. En lo que hablo voy a ver en qué parte se traba mi mente. Si yo te digo, mañana vámonos de vacaciones a Hawái, ¿tu mente por qué dice que no? No tengo. Ahí está. ¿Sí? Ellos se detienen en el tener, tiene o no tiene. Y todo ese que se detiene en el tener tiene toda una lógica de cómo opera. La mente que se traba en el tener tiene ciertas características. Otro dice, no sé si tengo tiempo. Ahí ya es diferente. ¿Por qué? Porque se está basando en el saber. Aunque después entra el tener, primero se basa en el saber. ¿Sí? No debo ir porque voy a cuidar a mis hijos. Cada uno va a dar una justificación de cuál es su límite lógico. Y ahí, con solo hablarlo, lo vas a captar. Ojo, esto no funciona si solo lo piensas. ¿Por qué? Nuestro pensamiento es perfecto. Hasta que lo hablas. Antes de hablarlo, para ti es perfecto. Cuando lo hablas, empieza a ocurrir algo curioso, empieza a trabar. Empieza a fallar la mecánica. Ahí es donde empieza a ver cuál es el pensamiento real que está. Sí, va quedando claro, es necesario usar la palabra. Ahora, no se divide por áreas. Una estructura no es, bueno, esta es la estructura para tratar con hombres, esta es la estructura para tratar con mujeres, esta es la estructura para los hijos, esta es para el negocio. La misma estructura opera en todos lados.
Y ahí es donde empieza la parte que se vuelve maravillosa. No logro conseguir más clientes. Y tu atención está totalmente en los clientes. Tu mente está ciclada, ya ha hecho todo lo necesario, lo posible que puedo hacer, etc. No consigo más clientes. En las asesorías que yo ¿qué hago normalmente? Le pregunto para el otro lado. ¿Cómo vas con tu pareja? ¿Qué pasa con tu pareja? Ahí empiezo a hablar. Y ahí es que ella es esto, es que él es el otro, bla, bla, bla. Ahí puedo ver la misma estructura que hace que no tenga clientes. ¿Se queda claro? Eso es lo que empieza a hacerse maravilloso porque le entras por el lado que menos se lo imagina. Si yo no logro ver cuál es el problema acá, junta varios problemas en tu vida y ve en qué coinciden. ¿Cuál es el eje central? Y esa es la estructura que están manejando todos. ¿Cómo se hace eso? Con tu palabra. Tienes que hablarlo. Al hablarlo, ahí puedes empezar a analizar lo que sucede literalmente. ¿Sí? Si yo te digo, espero vernos mañana, ¿tú qué te imaginas? ¿Qué nos vamos a ver mañana? Con esa frase yo ya sé que no vas a llegar, o si vas a llegar tarde. ¿Por qué? ¿Queda claro? Porque dentro de lo que estoy diciendo que voy a esperar, o te voy a hacer esperar. Sí, van viendo cómo funciona. Por ejemplo, algo que hacen muy comúnmente en los correos. Espero que nos veamos pronto, o quedo a sus órdenes. ¿Qué genera en tu mente esa cuestión? Es cuando te empiezas a angustiar. Yo quedé a las órdenes de este infeliz y no me ha dado una orden. ¿Sí? Pero tu mente se queda ciclada ahí. ¿Por qué? Por esa frase. Por esa cuestión. Le estoy dando una instrucción a mi mente que haga. Y es impresionante. Hubo un ejemplo por ahí, una persona que cambió esa cuestión de quedo a sus órdenes. Era una empresa que tenía un problema muy serio de siempre hacer lo que el cliente necesita a pesar de que le costara a él. Es muy obvio. Y siempre su correo era quedó a sus órdenes. ¿Sí? Entonces, toda su empresa estaba a las órdenes del cliente, le conveniera o no le conveniera. Cambiando esa frase, obviamente le implicó trabajo en la persona, porque salió del automático para poner una frase que él decidía. No, para empezar, no se le ocurría cómo despedirse. No, en su mente no existía más que quedó a sus órdenes. Ya cuando empezó a poner otra frase, le implicó hacer un montón de cosas en él. No es nada más cambiar la frase. Pero empezó a ser su empresa más rentable. ¿Por qué? Porque esa misma programación aplica en todos lados. Prohibido quedar a las órdenes de alguien. ¿Por qué? Porque esa era su programación. Si quedo a tus órdenes, consigo lo que quiero. Y eso no es cierto. Sí, queda claro. Empezó a poner otra que le convenía más, considerando esa, claro, el inicio va a ser quedo a tus órdenes. No, ¿a las órdenes de quién? De mi objetivo. Ah, ahí ya lo volteé. Sí, queda claro. No lo ignoro, lo dirijo para otro lugar. Y le empezó a ir de maravilla. Ahora, son las que dirigen al instinto. Es decir, son las que dirigen el 90% de tus fuerzas. Y entonces aquí parecería que ya estamos atados de manos y pies. ¿Por qué? Porque si no se borran ni dirigen a tu instinto, ¿qué te queda? Sí, es claro. Normalmente aquí topamos y de ahí ya no podemos avanzar. No se borran, pero dirigen el 90% de tus fuerzas. Entonces, ¿qué haces? Tengo que usar los mismos factores de la programación, pero a mi favor. Ahí es donde la imagen del instinto se vuelve muy gráfica. Si yo tengo un caballo, ¿qué tengo que hacer para llegar a donde quiero? Jalar el caballo y... ¿Alguien lo ha intentado? ¿Cuánta fuerza tiene el caballo comparado contigo? Nunca le vas a ganar jalándolo. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer? Lo que hace el ser humano es que lo adiestra. Para adiestrarlo tiene que conseguir algo que el caballo quiere. ¿Para eso qué usa? La comida. ¿Sí? Usa la zanahoria, usa la alfalfa y empieza a generar el condicionamiento de te doy esto si me llevas acá. Eso es lo mismo que hay que hacer con tu mente. Para eso hay que ver qué zanahoria sigue. Sí, van viendo cómo es la mecánica. Primero tengo que ubicar qué zanahoria sigue. ¿Para qué? Para no dársela. Entonces la va a buscar en otro lugar. ¿En qué lugar la tiene que buscar? Donde yo quiero. Ese es el juego que hay que hacer para irlo moviendo. ¿Hasta aquí vamos claros? Digo, estoy dando títulos de esta cuestión. Aquí no estoy explicando todo eso porque requiere un poco más de tiempo. Para eso hay que considerar este modelo. ¿Cómo se relacionan estos factores? Mente, emoción, tu físico, tus acciones y el entorno. Se relacionan de esta manera según midiendo su densidad. Aquí también se vuelve muy espirituoso el asunto. Es que tú tienes que ser sutil.
¿Sí? Tienes que vibrar sutil, tienes que tener buena vibra para que funcionen las cosas. No, no es cierto. Ese es uno de los factores que hay que considerar. ¿Sí? La diferencia entre sutil y denso, ¿a qué se refiere? A la velocidad de vibración de las cosas. Por ejemplo, a nivel de emociones, ¿el coraje es sutil o denso? Denso. Hagan sus apuestas. ¿Por qué es denso? ¿No? ¿Qué tan rápido vibra tu cuerpo cuando estás enojado? Todo mundo vibra más rápido. El coraje es sutil, no es denso. Esa es una de las grandes trampas. ¿Se me explico? ¿Por qué? Ahí estamos evaluando sutil y denso como bueno o malo. Y no tiene nada que ver. El coraje es sutil, te da mucha energía, te hace que te muevas muy rápido. Hacia dónde está enfocado eso es otra cosa. ¿Por qué? Porque la emoción solo es gasolina. No es lo mismo si la echas al sembradío que si la metes en el carro, pero sigue siendo gasolina, es un combustible. ¿Sí? Sutil y denso tiene que ver con la velocidad de vibración. Para hacerlo rápido, lo más sutil que tenemos es la mente. Es lo más rápido que hay. Es más rápido incluso que la luz. Nivel pensamiento es lo más rápido que existe. ¿Sí? De ahí, emoción. Esa es más lenta, es consecuencia de la mente. Y en consecuencia de esas dos, va a ser cómo actúes físicamente. Eso es como está amarrado. Cómo actúes físicamente va a alterar el entorno. Esa es la relación que va teniendo. Ahora, ideal, leamos nuestra mente y de ahí armamos todo. Realidad, es demasiado rápido para verlo. Tan es así que no lo puedes controlar. Todo el mundo cree que controla su mente. La realidad es que nadie controla su mente. Si yo te digo, no pienses en un conejo rosa que hay en tu mente. Inmediatamente. Sí, queda claro. Es imposible controlar tu mente, ahí empieza el problema. Porque todo se controla desde la mente. Sí, van viendo el juego de esto. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que ver qué hay en la mente primero. ¿Pero cómo lo veo? Viendo lo que hay a nivel físico y a nivel entorno. Primero veo qué hay afuera para ver qué hay en mi mente. Y entonces ahí podría hacer un ajuste. Antes de eso no. Esto es el mismo juego que vimos en el principio. ¿Por qué? Porque si yo digo que mi objetivo, lo que hay en el entorno, es imposible, un objetivo imposible de 1 millón de pesos mensuales, ¿qué es lo que está sucediendo? Ya ahí puedo ver que en mi mente hay una creencia de que yo no puedo tener 1 millón de pesos mensuales. Entonces ya tengo con qué trabajar. Antes de eso no se puede. Por eso lleva un orden. Primero pongo el objetivo afuera para ver qué sucede dentro de mí, para modificarlo como yo quiero. Sí queda claro cómo es esta combinación. Para eso, el automático es así. Todos estos niveles, cada uno jala para donde quiere. Ese es tu punto de partida. Siempre, invariablemente, no importa cuánto lo hayas practicado, como sea, el punto de partida siempre va a ser que va todo por ningún lado. ¿A qué tenemos que llegar? A ser constantes. Y dijimos que si te mantienes aquí el tiempo suficiente, se vuelve lógico. Y si es lógico, es posible, se vuelve real. Esta es la herramienta de cómo hacerlo. ¿Sí? Como ven, no es cosa de otro mundo, no es cosa que no haya existido. Es cómo leer y qué hacer para amarrar esto. Hay que anclar esos 4 estados en una misma dirección y mantenerlos en el tiempo. Eso hará que se creen nuevas conexiones en tu cerebro para que se vuelva lógico. Una vez vuelto lógico, se hará realidad. Van viendo cómo es la mecánica. Para volverlo lógico, primero hay que ver qué lógica trae. ¿Cuál es la lógica previa? Que es este ejemplo que decíamos. La lógica previa es ese, llorando consigo las cosas. Y sin que tú te des cuenta, vas a algún lugar y empiezas a llorar. Hay muchas formas de llorar. ¿Sí? Por ejemplo, vas a ir a una reunión de negocios. Llegas a tiempo, pero el problema fue el tráfico. ¿Qué estás haciendo? Es que el tráfico en la ciudad está espantoso, qué cosa más horrible. ¿Con qué estás entrando a la reunión de negocios? Con una queja. ¿Eso no es llorar? Es una versión muy elegante de llorar. ¿Qué está haciendo tu instinto ahí? Ya arrancó todo el proceso. Apenas vas llegando y ya metió él la pata. ¿Sí? Ya está diciendo, llorando vamos a conseguir las cosas. Sí, queda claro cómo funciona. Entonces, si yo voy llegando y voy a empezarme a quejar, de momento dije que no iba a llorar en esta negociación. ¿Qué voy a hacer? Voy a poner lo que yo quiero poner.
Sí, mi negociación es que el cliente compre tal producto y lo ordeno, le pongo un orden previo. ¿Ese orden con qué se pone? Con la palabra, con hablar. Entonces yo tengo que hablar, ¿por qué? Porque la palabra se mueve en todos estos ejes. Por eso es tan importante. Es la cosa más sutil que podemos manejar. Como ya vimos, no puedes manejar tu mente directamente. Pero ¿qué pasa si la palabra, tú ordenas algo? ¿A dónde se va tu mente? A lo que tú hablaste. En términos más simples. ¿Qué harías para no pensar en un conejo rosa?